El secreto de Caín y Abel. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, protagonizan una de las historias más conocidas del libro del Génesis. Este relato, cargado de simbolismo, explora la envidia y sus trágicas consecuencias. La historia comienza con los hermanos ofreciendo sacrificios a Dios, desencadenando una serie de eventos fatales. La historia de Caín y Abel se desarrolla en un contexto histórico y cultural primitivo, donde las ofrendas a Dios eran una práctica común. La agricultura y la ganadería, representadas por los hermanos, eran actividades esenciales para la supervivencia. Este contexto subraya la importancia de la relación entre los humanos y lo divino. Caín, el primogénito, trabajaba la tierra como agricultor, mientras que Abel, el menor, era pastor de ovejas. Estos roles reflejan las primeras formas de economía y modo de vida de la humanidad. La distinción en sus oficios también prepara el escenario para el conflicto que se avecina. Cada hermano ofreció un sacrificio a Dios. Abel presentó lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. La calidad de sus ofrendas simboliza sus actitudes hacia Dios. La aceptación del sacrificio de Abel y el rechazo del de Caín desencadenan una serie de eventos que culminan en tragedia. Por otro lado, Caín, el primogénito, presentó una ofrenda de los frutos de la tierra. Sin embargo, su sacrificio carecía del mismo fervor y sinceridad que el de su hermano. La diferencia en la calidad y la intención de los sacrificios de los hermanos marcaría el inicio de un conflicto trágico. Dios aceptó el sacrificio de Abel, reconociendo su corazón puro y su verdadera devoción. La ofrenda de Abel fue un testimonio de su fe y obediencia, lo que le valió el favor divino. Este gesto divino subrayó la importancia de la sinceridad y la rectitud en la relación con Dios. En contraste, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, quien vio en su corazón una falta de sinceridad y compromiso. Esta desaprobación divina dejó a Caín profundamente herido y humillado, sembrando en él las semillas de la envidia y el resentimiento hacia su hermano menor. La reacción de Caín ante la desaprobación fue de enojo y frustración. En lugar de reflexionar sobre sus propias acciones, su corazón se llenó de rencor hacia Abel. Este resentimiento creciente sería el detonante de uno de los primeros actos de violencia registrados en la Biblia. Dios, tras notar la desesperación de Caín, decide hablar con él para entender su enfado. Le pregunta por qué está tan abatido y le advierte que, si actúa correctamente, será aceptado. Sin embargo, si no lo hace, el pecado está a la puerta, deseando dominarlo. A pesar de la advertencia divina, el rencor y la envidia hacia su hermano Abel consumen a Caín. Estos sentimientos negativos se intensifican, nublando su juicio y llevándolo a planear un acto terrible. Caín invita a Abel al campo, con una siniestra intención oculta. En el campo, dominado por sus emociones destructivas, Caín comete el primer homicidio registrado en la Biblia, matando a su hermano Abel. Este acto violento marca un punto de no retorno en su vida y deja una cicatriz imborrable en la historia humana. El asesinato de Abel no queda sin consecuencias. Dios, al darse cuenta de lo ocurrido, confronta a Caín y le pregunta sobre el paradero de su hermano. La sangre de Abel clama desde la tierra, exigiendo justicia y exponiendo la magnitud del pecado de Caín. Las acciones de Caín tienen repercusiones inmediatas y duraderas. Dios lo maldice, condenándolo a ser un vagabundo errante en la tierra. La tierra, que recibió la sangre de su hermano, ya no le dará sus frutos. Caín, a partir de ese momento, vivirá con el peso de su crimen. Dios se dirige a Caín con una pregunta directa y desconcertante: ¿dónde está tu hermano? Este interrogante no solo busca información, sino también confrontar a Caín con la gravedad de su acto. La pregunta resuena en el silencio, subrayando la ausencia de Abel y la magnitud del crimen. Caín responde con una frase que ha perdurado a lo largo de los siglos: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esta respuesta evasiva revela no solo su culpabilidad, sino también su indiferencia y falta de remordimiento. La pregunta de Caín refleja una ruptura en la responsabilidad fraternal que Dios espera. Ante la falta de arrepentimiento de Caín, Dios dicta un castigo severo.
Caín será errante y fugitivo en la tierra, condenado a vagar sin un hogar fijo. Este castigo busca no solo penalizarlo, sino también hacerle consciente de la gravedad de su pecado y la pérdida de su comunidad. Dios marca a Caín con una señal distintiva para protegerlo de aquellos que podrían matarlo en venganza. Esta marca, aunque es un recordatorio de su crimen, también es un símbolo de la misericordia divina. Dios asegura que, a pesar de su pecado, Caín no será asesinado por otros. Expulsado de la tierra fértil donde vivía, Caín se ve obligado a habitar en tierras desoladas. Esta expulsión simboliza su separación no solo de su familia, sino también de la bendición de Dios. La vida errante de Caín es una constante penitencia, recordándole el costo de su envidia y violencia. El castigo de Caín tuvo repercusiones significativas no solo para él, sino también para su descendencia. Condenado a vagar errante y apartado de la comunidad, Caín vivió con la marca que lo identificaba y protegía. Esta marca simboliza la justicia divina y la inevitabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. La historia de Caín y Abel ofrece una reflexión profunda sobre el pecado y la envidia. Estos sentimientos no solo destruyen relaciones, sino también corrompen el alma. La narrativa nos insta a examinar nuestras propias emociones y a buscar la superación personal a través del amor y la compasión, evitando el camino de la destrucción. El sacrificio en la Biblia es un tema recurrente que simboliza la devoción y el sometimiento a Dios. En la historia de Caín y Abel, los sacrificios revelan las actitudes internas de los personajes. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presenta frutos de la tierra. Este acto subraya la importancia de la intención detrás de las ofrendas. Las lecciones morales de la historia de Caín y Abel son numerosas. Nos enseña sobre la importancia de la sinceridad en nuestras acciones y la necesidad de superar la envidia y el rencor. Esta narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar el crecimiento espiritual a través de la bondad y la humildad. Comparada con otras narrativas bíblicas, la historia de Caín y Abel destaca por su simplicidad y profundidad. A diferencia de relatos más complejos, esta historia se centra en la relación entre dos hermanos y sus interacciones con Dios, ofreciendo una mirada directa a los conflictos humanos y la justicia divina. Las interpretaciones teológicas del relato de Caín y Abel han variado a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos ven en esta historia una advertencia sobre los peligros de la envidia y el rencor. Otros interpretan el sacrificio de Abel como un ejemplo de verdadera devoción y fe inquebrantable hacia Dios. Las representaciones artísticas de Caín y Abel abundan en la historia del arte. Desde pinturas renacentistas hasta esculturas modernas, estos personajes han sido plasmados como símbolos del conflicto humano. Las obras suelen destacar el momento del sacrificio o el trágico asesinato, capturando la tensión y el drama del relato bíblico. La influencia de Caín y Abel en la literatura y el arte es innegable. Autores y artistas han utilizado esta historia para explorar temas universales como el odio, la culpa y la redención. Desde la poesía de Lord Byron hasta las novelas de John Steinbeck, la narrativa de los hermanos sigue resonando en diversas formas creativas. El análisis de la justicia divina en la historia de Caín y Abel plantea preguntas profundas. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Esta selección divina ha sido debatida por teólogos, quienes buscan entender la naturaleza de la justicia y la misericordia según el contexto bíblico. Reflexionar sobre el perdón y la redención a través de la historia de Caín y Abel ofrece lecciones valiosas. Aunque Caín fue castigado, Dios también le mostró misericordia al ponerle una marca para protegerlo. Este acto sugiere que, a pesar del pecado, siempre existe la posibilidad de redención y perdón. El legado de Caín y Abel ha dejado una profunda huella en la tradición cristiana. Esta historia se usa frecuentemente para ilustrar la naturaleza destructiva de la envidia y el pecado. Además, subraya la importancia del arrepentimiento y la gracia divina, temas centrales en la doctrina cristiana. Las interpretaciones judía y cristiana de la historia de Caín y Abel difieren en ciertos aspectos. Mientras que el judaísmo se centra en la justicia y la responsabilidad personal, el cristianismo pone mayor énfasis en el perdón y la redención.
Ambas perspectivas ofrecen valiosas lecciones morales y espirituales. La simbología de Caín y Abel ha permeado la cultura popular a lo largo de los siglos. Desde obras de arte y literatura hasta películas y música, estos personajes representan el conflicto eterno entre el bien y el mal. Su historia continúa resonando en la conciencia colectiva de la humanidad. Para la vida moderna, la historia de Caín y Abel ofrece lecciones sobre la importancia de controlar las emociones negativas. Nos recuerda que la envidia y el rencor pueden llevar a acciones destructivas. Promueve la reflexión sobre la necesidad del perdón y la reconciliación en nuestras interacciones diarias. La Biblia presenta varios relatos de hermanos, pero pocos son tan impactantes como el de Caín y Abel. Comparado con otros, como Jacob y Esaú, esta historia destaca por su intensidad emocional. Todos estos relatos subrayan la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de buscar la paz. La historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. En esta narrativa bíblica, la envidia y el rencor llevan a consecuencias devastadoras, resaltando la importancia de mantener el corazón puro y de actuar con justicia y amor hacia los demás. Al observar el relato, podemos extraer valiosas lecciones para la vida moderna. La historia de Caín y Abel nos recuerda que las emociones negativas, si no se controlan, pueden llevar a actos irreparables. Es un llamado a la autorreflexión y a la búsqueda constante de la paz interior y exterior. Concluyendo el análisis de esta historia, es evidente que la narrativa no solo aborda el pecado y el castigo, sino también el perdón y la redención. Nos invita a entender las repercusiones de nuestras acciones y a buscar siempre el camino del bien, incluso en situaciones difíciles. Para aquellos interesados en profundizar en el estudio bíblico, esta historia es solo una puerta de entrada a un vasto mundo de enseñanzas y reflexiones. La Biblia ofrece innumerables relatos que enriquecen nuestro entendimiento y nos guían en la búsqueda de la verdad y la sabiduría divina. Invitamos a los espectadores a compartir sus opiniones y a unirse a esta conversación. Suscribirse y compartir el vídeo ayuda a expandir esta reflexión y a fomentar un diálogo constructivo sobre temas tan profundos y relevantes. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra comprensión del bien y el mal.